Bueno, aquí estamos otra vez y vamos a comentar dos cosas. Un poquito la campaña y el resultado de las elecciones y la que se avecina. Entonces, bueno, en general la campaña a mí me ha parecido mala, pero por parte de todos, una muy mala campaña. Los debates de la televisión me parecieron insufribles y fui incapaz de aguantar más de unos minutos. Un nivel bajo, un estilo garbancero, la verdad es que no me gustó nada el tema sobre todo de la campaña. Y de nuevo, España, los españoles se dan un tiro en el pie, como de costumbre, ¿eh? Se constata un poco lo que hemos visto ya en el pasado tras el debate Solbes-Pizarro, ¿no? El español prefiere esconder la cabeza debajo de la tierra y que pase el tiempo. Claro, cuando saca la cabeza debajo del suelo ya es tarde, ya el mal está hecho. Entonces, no sé, yo es que creo que en estos meses hemos visto cómo un señor puede cargar al gasto público una campaña publicitaria, ¿no? Con esto de los viernes sociales, sin encomendarse a ningún tipo de restricción del gasto. Puede contradecirse a sí mismo en la misma frase y hacer lo que viene haciendo todo este tiempo, ¿no? Es decir, un estilo pues bastante burdo de hacerse autobombo. Pero bueno, a disfrutar lo votado, ¿no? O sea, es lo que hay. Entonces, lo que se vislumbra, ¿no? A la vista del personaje es de que reina en él un rabioso cortoplacismo, ¿no? Y su lema es aguantar como sea, es decir, yo creo que lo más esclarecedor de lo que pasa estos meses es el título del libro, ¿no? Es Manual de Resistencia. O sea, ahí estamos aguantando lo que sea y vamos, esto de que se habla de gobierno inestable para unos meses, no, los 4 años garantizados. Y bueno, voy a citar un poco a Ortega, en relación un poco al vídeo anterior, ¿no? Y dice Ortega: el que sea capaz de orientarse con precisión en ella, y se refiere a la realidad vital, el que vislumbre bajo el caos que presenta toda situación vital la anatomía secreta del instante, en suma, el que no se pierda en la vida, ese es de verdad una cabeza clara. O sea, aquí, ¿qué dice Ortega? Una cabeza clara es aquel que es capaz de ver la realidad en un ambiente en que predomina la tinta de calamar. Es decir, es lo que comentaron en el vídeo anterior. Es decir, los reaccionarios de hoy son los revolucionarios de ayer. Y lo que hemos visto es cómo no se ha podido votar otra cosa más conservadora que lo que se ha votado. Es decir, parece que a muchos les temblaban las rodillas con que se cuestionara el tema de las comunidades autónomas o realmente reformas que se estaban poniendo sobre la mesa de verdad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que todos estos que van de progres, chipiguays y tal, pues al final son gente reaccionaria, o sea, gente tremendamente conservadora. Y dice también Ortega: el que no se siente de verdad perdido se pierde inexorablemente, es decir, no se encuentra jamás, no topa nunca con la propia realidad. Es decir, siempre hay que estar un poco cuestionándose dónde estamos, ¿no? Y bueno, cuando contábamos todo este tema del rol de la burocracia y lo que personalmente califico como burocracia, ¿no? Que son aquellos dedicados a controlarlos, aquellos que nos dicen qué tenemos que pensar, lo que nos dicen qué tenemos que decir o qué tenemos que callar. Y bueno, pues estos, que en buena parte son actores políticos y creadores de opinión, bueno, pues ustedes están encantados de la vida. Es decir, es el quid pro quo, ¿no? Es decir, se les ve esponjados por la televisión, o sea, felices, ¿no? Se han constatado dos cosas: que conservan algo de influencia y que no cambia nada. Entonces, ahí estamos contentísimos. Conclusión: la cleptocracia televisiva sigue viva. Pero claro, lo que también sigue vivo es un cabreo latente por una situación económica y política estancada que viene ya de tiempo de Zapatero, y mucha gente está con un cabreo potente. Las reformas pendientes no se van a hacer
y muy probablemente se va a tomar el camino contrario al que debería tomarse, ¿no? Y ahora entramos ya de nuevo en el esfuerzo fiscal. Y aquí vemos pues dos formulitas muy simples que creo que hay que tener en cuenta. Una es la presión fiscal. ¿Qué es la presión fiscal? La presión fiscal es la recaudación fiscal total dividido por el Producto Interior Bruto, es decir, la relación de recaudación a riqueza del país. Pero claro, esto no define una situación, porque no es lo mismo una presión fiscal del 20% en un país donde hay hambre, que una presión fiscal del 30 o 40 o 50% en un país con una renta per cápita o con una riqueza del nivel de Alemania. No es lo mismo. Es decir, se define un nuevo parámetro que es el esfuerzo fiscal. ¿Qué es el esfuerzo fiscal? Es la presión fiscal dividido por el PIB per cápita. Es decir, ahí tenemos una relación que nos da una idea relativa de lo que se recauda en relación a la riqueza de la persona. Y ese es el parámetro que habría que tener en cuenta. Entonces, el índice, y ahí lo muestra el gráfico, nos dice que España tiene una presión fiscal, pues un nivel de esfuerzo fiscal un poquito superior al de Finlandia y a su vez superior a Bélgica, Austria, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo o Irlanda. Es decir, ¿en Alemania hay un tipo impositivo más alto? Sí, pero son mucho más ricos, Y por arriba tenemos a Francia, Italia, Malta, Eslovenia, Chipre, Portugal. Es decir, países en una situación peor, mayor esfuerzo fiscal, en una situación mejor, menor esfuerzo fiscal, en general. Entonces, el gobierno anuncia que se quiere pasar de un promedio de recaudación fiscal de un 34,5% del PIB a un 40% del PIB, que sería la media de la Unión Europea. Ya estamos con el tema de las medias. O sea, cuando hacemos cosas de promedio, muchas veces es una trampa. Yo en otro vídeo os explicaré por qué y cómo en esto los norteamericanos y ya el gobierno de Obama lleva ventaja a Europa. Y desde luego a España, sin duda. Entonces, serían 66.000 millones con una recaudación total, grosso modo, de algo más de 400.000 millones. Tenemos una subida impositiva agregada de un 16%, que es una señora subida. Nos iríamos a un esfuerzo fiscal próximo a un nivel en el gráfico anterior, 1,76, es decir, superior al de Francia y al de Italia. Es decir, dos países que solo hay que ver Francia, las imágenes que vienen por televisión, lo encantados de la vida que están con ese nivel de impuestos, y en Italia exactamente igual, es decir, los problemas que tiene Italia. Es decir, vamos hacia esos niveles. Y a esto yo me gustaría relacionarlo con otra cosa, que es la presión fiscal a la empresa. Si echamos un vistazo al informe CEP de 2016, relativo al tipo impositivo efectivo a la empresa, vemos que España tiene el segundo tipo más alto. Es decir, el primero es Francia, el segundo es España. ¿Por qué hace el CEP este informe? Este informe lo hace el CEP porque, claro, no todos los países tienen un sistema impositivo similar. Es decir, fuera no existe el IAE, como existe en España. Y cada país tiene unas condiciones diferentes. Bien, lo que se busca es un tipo impositivo promedio, armonizado, para poder comparar. Y lo que tenemos es que estamos entre Bélgica y Francia. ¿Cuál sería un nivel promedio? Un nivel promedio sería pues el nivel que tiene Holanda o Reino Unido. Vamos a ver, de tipo impositivo a la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el que quiera consultar el informe es público, CEW. El informe se llama Effective Tax Level y es un informe que está fechado en octubre de 2016 y hecho en Mannheim. Using the Devereux y Griffith Methodology, es decir, la metodología de Devereux y Griffith. Bien. ¿Esto qué implica? Tenemos una presión fiscal a la empresa de las más altas de Europa. Tenemos un nivel de esfuerzo fiscal que quiere subirse.
Es muy improbable que el gobierno, que se caracteriza sobre todo los gobiernos socialistas se caracterizan en general por ser bastante timoratos, por no decir otra cosa, es improbable que se suba la presión fiscal a la gran empresa. La gran empresa con las mismas puede poner tierra de por medio, y en una situación de ese estilo, pues rápido se ponen parches, hay transferencias de capital inmediatas, etcétera, etcétera. Es muy probable que ese tipo, y sobre todo las rentas altas, pueden cambiar el domicilio fiscal o escapar rápidamente. Es decir, viendo Twitter un poco y tal, se descuenta que serán las clases medias y bajas las que soportarán ese incremento de esfuerzo fiscal. Es decir, el camino contrario al que debe hacerse. Ya hemos visto como antes de las elecciones nos bajan el IVA del pan integral, después de las elecciones 66.000 millones más. Y bueno, pues aquí lo de siempre, como suben la presión fiscal a empresas, sobre todo a empresas industriales, ya ha estado ahí la metedura de pata del tema del diésel, que ha generado ya un incremento del paro en el sector de automoción serio, y probablemente eso va a seguir adelante, ¿no? Luego cuando diga la empresa tome la decisión de cerrar, luego veremos a algunos diciendo en lucha por conservar los puestos de trabajo. Ya he visto esa película. Por último, voy a poner aquí un gráfico que ha publicado hoy en Twitter Rafael Domènech, autor de un libro que recomiendo y que se llama En busca de la prosperidad, los retos de la sociedad española en la economía global del siglo XXI. Bueno, pues en este tuit que ha puesto este señor, pues muestra un gráfico de la productividad del trabajo en relación al resto de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? La productividad del trabajo en España es perfectamente comparable a la que tiene Finlandia, a la que tiene Alemania, a la que tiene Dinamarca, Gran Bretaña, tal. Y también la productividad, eso en la gran empresa. Y en la empresa de 50 a 250 trabajadores también la productividad es alta. El problema en España es la productividad de la microempresa y de la pequeña empresa, es decir, microempresa de 1 a 9 y pequeña empresa de 10 a 49 empleados. Ese es uno de los problemas, y son ese tipo de empresas las que soportan cargas administrativas, impuestos, etcétera, etcétera. Ahí está el problema. Y vemos como nuestra productividad en empresa grande está bien. España es un país que tiene muchísimas posibilidades, solo hacen falta unos políticos con 2 dedos de frente. Y yo creo que vamos a chuparnos pues otros 4 años, y suman ya muchos años, de gente que solo piensa en mantenerse ahí y el resto les da absolutamente igual. Ojalá me equivoque. Yo creo que lo que ha pasado con la reforma laboral y cómo ha respondido rápidamente el mercado de trabajo nos da un poco la medida que tenemos una economía más dinámica de lo que se cree, y tocando ciertos palos que en el libro En busca de la prosperidad yo creo que están tratados con un rigor pues absoluto. Pues la mejora sería muy buena, pero bueno, de eso hablaremos en otros vídeos. Y bueno, pues espero que me comentéis lo que queráis. Amenazas también podéis poner, insultos y críticas de todo tipo, las ponéis ahí abajo, yo encantado las leo todas. Muchas gracias.